Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender a elaborar un ensayo argumentativo. Esto es un tema también que ya tengo en mi canal, pero ustedes me han pedido que prepare otro video actualizado sobre la elaboración del ensayo argumentativo, donde tenemos una tesis de investigación a probar, donde tenemos argumentos que sustentan esta tesis, conclusión y obviamente tu lista de referencias. Algunos de ustedes también me han dicho que algunos de sus profesores les piden al inicio un resumen o abstract. Si el profesor se los pide, pueden añadirlo. En realidad casi siempre el abstract se deja en trabajos un poco más largos, pero ok, si le piden el abstract, pues háganlo. De hecho, en el ejemplo que traje, debido a eso, incluí resumen o abstract. No es muy común, como les digo, que esto se ponga en los ensayos, pero en dependencia de la escuela y del profesor puede ser que le pidan resumen o abstract, luego la introducción con su tesis de investigación, su desarrollo con argumentos y sus conclusiones. Entonces por eso lo traje con ese modelo para que ustedes vean que en realidad el abstract no es nada del otro mundo, eso es lo otro, pues algo súper sencillo de entender, así que por eso les traigo este ensayo donde siempre les voy a explicar el paso a paso y les dejo siempre el link donde pueden descargar el documento en PDF por si ustedes desean leerlo con cuidado. Les recuerdo también suscribirse a este canal, regalarme un like, compartir el link de mis videos en sus redes sociales, porque cada día somos más. Cuando lleguemos a los 30.000 suscriptores, vamos a tener un pregúntame lo que sea, que a ustedes les gusta mucho. Entonces, espero que pronto lleguemos a ese momento. Recordarles también a todas las personas que desean ser parte de mi programa de membresías porque quieren recibir ayuda personalizada, clases conmigo vía Meet. Les recuerdo que pues yo brindo asesorías personalizadas en cursos de literatura, en cursos de poesía, teatro, creación artística y literaria, microcuentos, análisis de obras literarias, elaboración de tesis monográfica, obviamente elaboración de ensayos. Hay diferentes niveles en mi programa de membresía, pero realmente el que brinda más apoyo y el que aplica para los ensayos son los niveles de $49.99 y $99.99. Entonces, para que lo tengas presente por si deseas ayuda en eso o si deseas recibir clases conmigo. Hay niveles superiores que incluyen ayuda en tesis o monografía, que el precio es $249 al mes. Normalmente esto es durante 3 meses, 3 o 4 meses que dura la elaboración de la tesis. También si necesitas ya un acompañamiento más personalizado, también puedes optar a mi último nivel, que de hecho incluye 15 horas y que cuesta $399.99. Es un curso muy completo que incluye asesorías conmigo, incluye clases que yo te ayude en la elaboración de tareas, te revise la citación, te ayude a analizar poemas. Son mis niveles más completos. Así que bueno, después de este pequeño comercial y recordarte que cuentas conmigo, si la estás pasando difícil, vamos a entrar al tema del ensayo. ¿Ok? Bueno, ahí dejo mi correo electrónico por si ustedes me quieren escribir, porque después que se unan deben de mandarme un correo con toda la asignación para ya irnos agendando. Antes de iniciar, yo quisiera siempre destacar algunos aspectos que no debemos olvidar a la hora de hacer un ensayo. Y siempre lo digo en mis videos y eso es porque hay gente que llega nueva a mi canal. Recuerden, no todos los que llegan, y bienvenidos los nuevos, son seguidores de mi contenido. Entonces a veces gente me dice, pero siempre repite eso. Claro, pero es que no siempre lo está viendo gente antigua, sino que muchas veces gente que está llegando al canal. Entonces por eso lo explico. Aplicar doble interlineado al documento, el 1.5, siempre. Aplicar sangría de primera línea a todos los párrafos, siempre. El número se coloca arriba y a tu derecha, ¿ok? No se pone ni a la izquierda, no se pone ni con dibujo. Recuerda, esto es un documento formal, universitario normalmente. Debes diferenciar claramente la cita directa de la indirecta. Las citas directas de menos de 40 palabras irán entre comillas y deberás siempre indicar el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página donde cualquier investigador puede encontrar esta cita. También hay citas directas de más de 40 palabras. Estas van en párrafo aparte, sin comillas, con mayor sangría y siempre vas a indicar el nombre del autor, el año de la publicación y la página. O sea, en otras palabras, en la directa siempre ponemos la página. ¿Okay? Y cualquiera que pueda ir al documento, a esa página, ahí tiene que estar la cita. Eso es muy importante. Ahora también hay citas indirectas, que son las famosas parafraseadas, que es lo mismo, donde yo recupero con mis propias palabras las ideas de otro autor. Eso también es muy válido
¿ok? Por lo tanto, no llevará comillas y solo ponen el nombre del autor y el año, porque en ninguna página van a encontrar eso, porque recuerden que son nuestras ideas, explicar algo con nuestras propias ideas. Eso también es súper válido. Pero hay que poner esa idea a quién pertenece. La lista de referencia debe estar indentada o con sangría francesa, debe estar ordenada alfabéticamente, muy importante, y no debe estar numerada. Todos los URL del hipervínculo no deben ir en azul y en subrayado, eso se debe de quitar. Hay una opción fácil, el otro día una de mis estudiantes me la enseñó, clic derecho, quitar hipervínculo, pero también otra opción es darle formato a todo. De hecho, déjenme contarle que Word es muy útil porque le pueden dar formato a todo y aplicarle sangría de primera línea a todo el documento, no ir párrafo por párrafo ni dándole tab, sino que hay una opción, creo que es en formato interlineado, ahí hay una opción sangría. Entonces sale sangría de primera línea, que es la que se aplica al documento, sangría francesa, okay, que es la que se aplica a la lista de referencia. Entonces pues lo pueden hacer así, o con el famoso tab dejando el espacio, pero que bueno, obviamente cansa más. No se usa la palabra bibliografía ya, sino lista de referencia. Mucha gente insiste en poner bibliografía y ya no se llama bibliografía porque ya no consultamos libros casi nunca, sino que son referencias de internet. No sé, lista de referencia. Si se cita dentro del documento, esto es importante, una obra de 3 o más autores, esto es muy importante, solo se va a colocar el primer autor seguido del error. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque en APA Secta Edición lo poníamos dentro del ensayo y ahora ya no. Y obviamente uno tiene que actualizarse, muchachos. O sea, si ya hay APA séptima edición, no sigamos usando la secta, porque ya ninguna universidad lo está ocupando. Entonces, eso es una de las grandes diferencias, que antes poníamos los autores dentro del ensayo en APA sexta edición y ahora solo el primero seguido del Lerol, que me parece un cambio maravilloso, porque se llenaba el ensayo de autores y era horrible. En la lista de referencia, no obstante, sí se tendrán que colocar todos los autores, hasta el 20. Entonces, si son 10 autores, los ponen, si son 15, 20, todos los ponen. Tipos de letra, hay varias. Times Roman es la más recomendada, la que yo uso, la que le pido a mis estudiantes, pero también pueden usar Arial, Georgia, Calibre y Lucien Sans Nicoll. No me gusta, pero bueno, son admitidas. Entonces le preguntan al maestro. En mi caso solo pido Times Roman, no me gustan las otras, me dificulta la calificación. También recuerden usar mayúsculas solo al inicio de los párrafos y en la primera palabra del título. Nunca colocar el título todo en mayúscula. Recuerden que para separar una fuente que por ejemplo tiene 2 autores, pueden usar la IP o el Aspersan, pero lo más recomendable es el Aspersan. La extensión del ensayo es entre 5 a 10 páginas. Número de fuentes a consultar se pueden mover entre 5 y 10. ¿No? Hay profesores que piden más, que piden 15, 20, 25. Hay profesores que piden 3. Eso también lo depende mucho del profesor, pero yo creo que entre 5 y 10 está bien. Escribir el título de último para que refleje el contenido del ensayo. Presentar estadísticas, si aporta algo, si le encuentran. Presentar leyes, ¿okay? Que también ayuda mucho. Desarrollar todos los argumentos en el desarrollo, porque de pronto hay quien saca un nuevo argumento en la conclusión. Eso no se puede hacer. Incluir al menos un párrafo de contraargumentación, si lo consideran necesario. Aquí voy a explicar algo. La contraargumentación no siempre es necesaria ni obligatoria. Dependerá mucho del profesor, ¿no? Muchas veces el profesor no pide esto, otras veces sí lo pide. Entonces, que sea esta la lógica. Si lo pide, lo hago, y si no lo pide, pues no. Incluir una conclusión que recoja los aspectos más relevantes, que invite a la reflexión del lector. Evitar el plagio en todo momento, porque ahora es muy fácil saber cuando tú copias y pegas de otros autores. Además, eso es deshonestidad académica. Mínimo de argumentos a desarrollar 5, máximo 10. Si vas a tener fase de contraargumentación, que sean de 2 a 5. Recuerda que en la portada vas a incluir siempre el logo de la universidad, el título de tu ensayo, el nombre de los estudiantes, la maestra, el grupo, asignatura y fecha, ¿no? Hay algunos criterios de selección de la fuente que siempre digo que es recomendable aplicar. O sea, no se puede usar cualquier fuente. Tienen que recuperar de Google Académico. Y además, esa fuente debe tener autor identificable, título, paginación, referencia, resumen, material y método y ser descargable en PDF. Es decir, en un ensayo académico no pueden citar blogs, no pueden citar redes sociales, a no ser que el ensayo hable de redes sociales, y aún así yo desaconsejaría fuertemente, porque ¿cómo van a hacer si no es un documento con paginación? Entonces yo aconsejo sobre todo documentos con paginación. Ahora, si es una fuente muy importante, por ejemplo, estamos haciendo un ensayo sobre el COVID, es muy importante citar la página del OMS, que no tiene página, eso sí es admitido, es autor corporativo, tiene todo el prestigio del mundo, y ahí simplemente no se coloca la página. Pero lo que les quiero decir es que tengan cuidado, porque un blog, por ejemplo, no es una fuente de investigación confiable. Se deben buscar revistas de investigación,
sitios confiables y aplicar criterios de selección. Usar conectores, porque muchas veces la gente como que hace bloques en los ensayos. Los conectores son por tanto, por consiguiente, en conclusión, sin embargo, por otro lado, tal como mencionamos arriba. Entonces, yo tengo un video sobre los conectores y no los olviden porque eso es lo que hace que el ensayo se sienta de corrido. Es recomendable terminar el ensayo con una frase célebre. A mí me gusta hacerlo sobre todo en los ensayos bibliográficos. En los ensayos históricos, que me gusta mucho terminarla con una frase célebre, casi siempre de la persona que estoy recuperando, analizando. Y finalmente, y no me canso de decirlo, el ensayo nunca será copiar y pegar solamente lo que dicen otros autores, sino también utilizar citas, y luego también aportar nuestra opinión sobre lo que ya hemos leído. O sea, deben ir párrafos de nuestro propio análisis. Vamos a ver aquí este ejemplo. Vamos a comenzar con el resumen. Vean ustedes aquí, vean un poco, solo les quiero enseñar la estructura. El título del ensayo, el resumen, la introducción, al ladito les comento para que ustedes sepan qué tipo de cita, ya lo vamos a leer, ¿sí? Ahí está, conclusión y lista de referencia. Así se entrega un ensayo, ¿no? El resumen depende si el profesor lo pide. Yo en lo personal nunca lo pido, no le veo por qué, pero hay profesores que lo piden, entonces ahí está, pues. Por si el profesor lo pide, ustedes lo hacen. Estrategias de enseñanza-aprendizaje en el área de la educación física. Así se titula el ensayo. Ahora, el resumen, ¿qué es? Bueno, sencillamente el resumen es hablar de los aspectos más relevantes del ensayo. Ya. Las estrategias de aprendizaje son macroactividades que el docente pone en práctica para cumplir con los fines, las metas y los objetivos planteados en su asignatura. Los profesores de educación física tienen el reto de usar un conjunto de estrategias de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de lograr que sus estudiantes saquen el máximo provecho, se involucren en la clase y desarrollen un físico sano de acuerdo a su edad y características individuales. Esto es algo importante. La ley número 982 o Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la materia del deporte, educación física y recreación física establece que los nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación física, a la recreación y al esparcimiento. El Estado impulsará la práctica del deporte y la educación física mediante la participación organizada y masiva del pueblo. Fíjense que esta obviamente es una cita. Entonces, esta cita va entrecomillada y lo que pasa es que la ley, la versión digital no tenía paginación. Por eso es que no la puse, pero una ley, o sea, la ley del Ministerio de Educación es una ley súper importante, entonces debe de ir en este tipo de trabajo. Esto quiere decir que la educación física es un derecho de todos, y así es, ¿no? Los profesores tienen el reto de lograr que todos los estudiantes dentro de un aula de clases se sientan motivados a participar activamente en las clases de educación física, de forma tal que sean niños y jóvenes sanos y fuertes. Entre las estrategias de enseñanza-aprendizaje que pueden usar los profesores de educación física destacan las siguientes: las actividades novedosas, el establecimiento de reglas claras, de objetivos específicos, la valoración del esfuerzo, la superación personal, el reconocimiento del progreso individual, evitar agrupar al alumnado siguiendo criterios de competencia, usar recompensas limitadas, utilizar estilos de enseñanza participativos, utilizar el método de la indagación. Eso obviamente lo estoy mencionando porque lo voy a explicar en el desarrollo del ensayo, porque de eso trata el ensayo, de todas las estrategias que se pueden utilizar. Pero aquí, en este resumen, solo las menciono, no las explico. El momento de explicarlo va a ser en el desarrollo. Desarrollar la integración grupal, fomentar la agrupación flexible y heterogénea, evitar la rivalidad y fomentar el trabajo cooperativo. Evidentemente, la aplicación de cada estrategia va a depender de la destreza que el docente desee alcanzar. Entonces, ¿qué ha sido esto? Obviamente, el resumen a grandes rasgos de todo lo que van a encontrar dentro de mi ensayo. Obviamente, todas estas estrategias van a estar explicadas ¿dónde? En el desarrollo. Pero, ¿qué viene ahora? La introducción. Entonces, mi introducción, ¿qué es la introducción del ensayo? Es la introducción al tema que vamos a abordar. Es dar algunas generalidades, puede ser aspectos de la ley, datos curiosos, para ir introduciendo al lector. Y sobre todo, la introducción tiene una función indispensable dentro de un ensayo, por lo cual nunca podrá ser quitada, y es que la introducción presenta tu tesis. Y no puede existir ensayo sin tesis, se lo digo de entrada. Desde el momento que se llama ensayo hay tesis que están probando. Si no hay tesis, es cualquier cosa menos un ensayo. Puede hacer un resumen crítico, puede hacer un análisis crítico, pero jamás será un ensayo. Entonces, veamos la introducción.
La ley número 982 o ley del digesto jurídico nicaragüense de la materia del deporte, educación física y recreación física establece que, y ahora viene una cita directa de menos de 40 palabras, ven que las mencioné en el resumen, porque bueno, obviamente el resumen de dónde nace, de todo el ensayo. Entonces en el resumen, obviamente encontrarán algunas cosas que voy a decir en el ensayo, ¿okay? Porque él me puede decir, pero ya lo dijo. No, pero en el resumen, porque el resumen es eso, el resumen de los aspectos más importantes. Y esos aspectos, ¿dónde van a encontrarse? En introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, vean lo que dice la ley. Los nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación física, a la recreación y al esparcimiento. El Estado impulsará la práctica del deporte y la educación física mediante la participación organizada y masiva del pueblo. Y pone el año, porque es una cita directa de menos de 40 palabras. Y ve que lleva la comilla. Debido a que la educación física es un derecho humano, todos los colegios y universidades deben hacer especial énfasis en tener docentes de educación física comprometidos, capacitados y debidamente acreditados para impartir una asignatura tan importante como esta. Para eso, los docentes de educación física deberán diseñar un conjunto de estrategias de enseñanza-aprendizaje que sean realmente motivadoras y que logren involucrar a todos los estudiantes. ¿Qué es esto? Es la tesis, lo que yo voy a probar. Los docentes de educación física deberán diseñar un conjunto de estrategias de enseñanza-aprendizaje que sean realmente motivadoras y que logren involucrar a todos los estudiantes. Entonces, todo esto es la tesis y obviamente desmenuzar cuáles son estas estrategias de enseñanza-aprendizaje es que el desarrollo. De ahí van a nacer todos mis argumentos, ¿no? Entonces, vámonos al desarrollo. Para comenzar es importante definir qué es una estrategia. Esto que voy a hacer es esencial en un ensayo. Cuando ustedes hagan un trabajo sobre algún concepto, algún aspecto ya sea pedagógico, ya sea en su área de estudio, la mía es la pedagogía o la comunicación, pero por ejemplo cuando mencionamos la agenda setting en comunicación, es importante que lo definamos. Entonces, yo voy a hablar de estrategias, sí, pero hay que definir qué es una estrategia primero y luego abordar las diferentes estrategias que hay. Eso es muy importante. Definir siempre los conceptos que son importantes en el ensayo académico. Para comenzar, es importante definir qué es una estrategia. Las estrategias se pueden definir y ahora voy a hacer un poco más pequeño para que ustedes logren ver al lado que le pongo el tipo de cita. Entonces, para comenzar es importante definir qué es una estrategia. Las estrategias se pueden definir como, y ahora viene la cita, la sucesión cronológica de operaciones conectadas entre sí que se constituyen en una unidad de función para la realización de actividades o tareas específicas dentro de un ámbito determinado de aplicación. ¿Quién dice esto? Campo A, Herol, es decir, hay más de un autor, año 2020, página 27. Obviamente, ¿qué es esto? Esto es una cita directa de menos de 40 palabras y por esa razón es que va entre comillas. Seguimos. Las características de las estrategias de aprendizaje se han definido como, y ahora viene otra cita directa, también de menos de 40 palabras, por eso lleva comillas, como una combinación de procesos cognitivos y metacognitivos que permiten la consecución de determinados objetivos. Y cierro la comilla y parentéticamente digo que esto lo escribió Peculea y Bocos. Puedo usar el Aspersen también, 2015. Citado en Campo, Herol, 2020, página 27. Esta es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cómo citar una cita de otra cita? Es decir, Peculea y Bocos en 2015 dijeron esta cita, pero yo me estoy leyendo a Campo. Entonces, ¿a quién cito? ¿A Campo o a Peculea? En realidad lo cito a los dos. Peculea, ¿ok? Y Bocos, pero citado ¿dónde? En el documento que yo estoy leyendo, que es Campo. Esto es una pregunta súper recurrente en mi canal, en los en vivo, me lo dejan en los comentarios. Y en este sentido yo los invito a que usen la lógica, muchachos. O sea, a ver, ¿a quién estoy leyendo yo? A Campo. Entonces, tengo que decir que lo estoy leyendo en Campo. ¿Y Campo a quién cita? A estos dos autores. Entonces hay que citarlos a todos, ¿no? Peculea y Bocos, que hizo un trabajo en 2015, que fue citado en este trabajo de Campo que yo estoy recuperando de 2020, entonces los pongo a ambos y la página. La página donde está en Campo, porque recuerden que yo estoy recuperando de manera secundaria esta fuente. Hay también gente que me dice si puedo ir a la fuente primaria, o sea, ir a buscar el trabajo de Peculea y Bocos. De hecho, eso es lo recomendable por APA, que te vayas siempre a la fuente original, pero a veces no tienes acceso a esa fuente original y la cita es muy buena. Entonces, se puede recuperar además una cita de una cita, ¿no? Entonces, seguimos. Según Campo A 2020, viene nuevamente otra cita directa de menos de 40 palabras, por tanto llevará comillas. Aquí están las comillas.
Las estrategias de aprendizaje son aquellos procesos de toma de decisiones en los cuales el estudiante elige y recupera los conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda u objetivo. ¿No? Entonces vemos que es una cita directa de menos de 40 palabras, lleva comilla, vean que tiene el autor, vean que tiene el año aquí y vean que tiene la página, ¿no? Que es indispensable en la cita directa. Por otro lado, el autor señala, viene otra cita directa de menos de 40 palabras, que los estudiantes emplean estrategias cuando son capaces de ajustar su comportamiento a las exigencias de una actividad encomendada por el profesor y en las circunstancias en las que esa tarea se produce. Este lo dice Campo A, 2020, página 27, ¿no? Entonces, fíjense cómo yo puedo perfectamente utilizar las ideas de otro autor, porque además las tengo que utilizar porque estas son términos pedagógicos que obviamente yo no los inventé. O sea, aquí no podría yo ¿cómo evitar esta cita? No hay manera, porque yo no inventé las estrategias, el término de estrategia. También no inventé el término de estrategia en ciencia de aprendizaje. Entonces, obligatoriamente ustedes tendrán que buscar citas en estas cosas que aunque ustedes lo conozcan muy bien, ustedes no lo inventaron. Entonces, hay que citar adecuadamente. Seguimos el ensayo. Según los estudios de González Cutre, Martínez Camacho, Gómez Rijo y Moreno 2010, González Cutre y Moreno 2009, Moreno Herol 2011, Moreno y González Cutre 2006, citados todos ellos en González Cutre 2017, o sea, yo estoy leyendo a González Cutre, pero González Cutre ha citado a todos los anteriores y los tengo que poner. Son varias las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se pueden usar en educación física para lograr que los estudiantes saquen el máximo provecho de la clase y se sientan involucrados y motivados a participar en las actividades impulsadas por el docente. Entre ellas podemos mencionar las siguientes. Y ahora, si ustedes se fijan, vieron una cita parafraseada porque en este documento había muchísimas estrategias, muchas estrategias. Entonces, lo que hice fue parafrasearlas, porque eran demasiadas, y lo hice en una cita un poco larga, porque bueno, pero al final pues, son las ideas de ese autor, ¿no? Entonces, y me parecieron valiosas y no las quise quitar, pero si ustedes quisieran quitar algunas porque sienten que está muy larga la cita, ustedes podrían haber eliminado todo esto, digamos, y haberle puesto al final paréntesis, puntito, porque no quieren usar todo el bloque. En mi caso, porque sí me es útil, voy a usar todo el bloque y por eso no lo eliminé. Y obviamente esto es una cita parafraseada, porque toda esa información yo la voy a recuperar con mis propias palabras. Entonces, proporcionar suficiente tiempo para completar las actividades, usar actividades novedosas y atractivas, implementar reglas justas para que todos participen, hacer énfasis en la importancia del esfuerzo y la superación personal, reconocer el progreso individual, dar retroalimentación positiva, convencer al estudiante de que siempre puede mejorar, utilizar la música como herramienta de motivación, plantear objetivos a corto y largo plazo adaptados. Implicar a distintos estudiantes en las demostraciones, o sea, no siempre el mismo, ¿no? El más fuerte, el más rápido, que eso es un error que muchas veces los profesores cometemos porque tenemos estudiantes avanzados. Entonces el estudiante avanzado siempre quiere contestar, siempre quiere participar, pero uno como profesor tiene que incluir a los demás. Entonces a veces al estudiante avanzado no le dice que otro se involucre, porque si no intervenimos se crea un sentido de inoperancia en el resto del grupo, ¿no? Como que solo ella es buena, solo ella es inteligente, solo ella sabe, solo él sabe. Y eso es malo porque crea un sentido de inoperancia aprendida, ¿no? De que soy incapaz. Eso es muy malo. Entonces, evitar agrupar según la competencia, o sea, no solamente poner a los mejores alumnos, sino que sea mezclado. Dar posibilidad de elección en cuanto a los objetivos, contenido, reglas, espacio, tiempo y material. Obviamente esto no siempre es tan posible porque dependerá mucho del colegio. Normalmente ya hay una malla curricular, un sílabus creado, contenido, pero hay algunos colegios e instituciones un poco más flexibles. Estos temas de añadir contenido o sustituir un contenido por otro es difícil porque esto se tiene que hacer con la coordinación académica y ellos tienen que estar de acuerdo. Normalmente uno puede hacer algunas modificaciones, pero no es mágico. Entonces, este tema de la posibilidad de elección, bueno, algunas cositas tal vez, las reglas, pero ya los contenidos objetivos es más difícil. Pero bueno, si se pudiera, excelente. Explicar los objetivos didácticos de cada una de las actividades, o sea, por qué están aprendiendo esto, qué utilidad va a tener en su vida. No crear dependencia de las recompensas, porque normalmente cuando uno le enseña a niños pequeños, uno tiende, por ejemplo, a darle alguna recompensa, ¿no? La teoría de la recompensa y el castigo, ¿no? Entonces le das caramelos si se portan bien, pero llega un punto ya a determinadas edades que la recompensa tiene que ser la consecución del objetivo.
Y ya esto de la recompensa y el castigo, que era aplicado ya en edades de menos de 5 años, ya no debe emplearse en edades de más de 5 años. Y tampoco en la universidad. Aunque una manera de aplicar recompensa es, por ejemplo, tener una buena calificación, ¿no? En cierta manera es una forma de aplicar recompensa en la universidad. Fomentar siempre estilos participativos, usar estilos cognitivos y creativos, fomentar la interacción, permitir agrupaciones flexibles y heterogéneas, evitar la rivalidad, desarrollar autocontrol, crear un clima de preocupación e inteligencia emocional hacia el estudiante y sobre todo este último que me encantó y que es muy cierto, contagiar la pasión, sonreír y siempre motivar. Porque no hay cosa peor que ir a la hora de clase y que el profesor sea el primero que no quiera estar ahí. Entonces eso también es importante y aquí si se fijan es una cita parafraseada, por eso no hay página, porque esto lo dice él con otras palabras y es bastante largo, yo lo traté de resumir lo más que pude y además cambié palabras, hay palabras mías, pero sí, esas son sus ideas, porque él no lo dice así, lo dice con otras palabras, además lo dice más largo. González Cutre 2017, pero obviamente, aunque sea parafraseada, hay que darle el crédito al autor. Ahora vamos a explicar cada una de las estrategias. La primera estrategia que todo docente de educación física debe aplicar es la del tiempo suficiente. Es muy importante que el profesor no plantee en un aula de clases demasiadas tareas al discente, que es el alumno, y que le permita disfrutar el éxito de la terminación de la tarea. Para ello es recomendable que las unidades de didáctica no sean excesivamente largas, ya que con 4 unidades didácticas es más que suficiente para desarrollar los objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales propuestos. Entonces, hay maestros, por ejemplo, que tienen unidades didácticas de 8, bueno, todavía 8, pero de 10 unidades, de 12 unidades, de 20 unidades. Es como una locura, ¿no? O sea, 4 unidades está bien, pero es perfectamente para todo el año. Si quieres dividir cada unidad en 2, pues está bien 8, pero ya no más de 8. O sea, porque entonces, ¿qué tan realista es eso para ti como profesor? Entonces, la otra estrategia de importancia es la novedad. O sea, que siempre sea novedoso lo que uno trae para el alumno. González Cutre, Herol, vean aquí nuevamente el uso de la cita, 2016, plantea que la novedad podría ser la cuarta necesidad psicológica básica, esto es una cita directa de menos de 40 palabras, para realmente fomentar la interacción, la curiosidad y la actividad, y esto está en la página 50. Aquí quiero explicar algo, porque muchas veces me lo preguntan. Hay dos maneras de citar. Uno puede citar así dentro del documento, según González Cutre, Herol, tararara, o también yo pude haber dicho directamente la novedad podría ser la cuarta necesidad psicológica básica para realmente fomentar la interacción, la curiosidad y la actividad. Y parentéticamente le pongo González Cutre, Herol, 2016, página 50. Ambas son correctas, ¿okay? Ambas formas son correctas. Y no diría que yo me siento más a gusto con uno con otro. O sea, a veces siento que me gusta más ahí parentética, otras veces siento que también el mencionar el autor dentro del ensayo me permite hilvanar mejor mis ideas. Esa es decisión de ustedes, pero ambas son correctas. Estos autores señalan la importancia de hacer uso de juegos y modas populares como el body combat, el crossfit, el kimball, el copo, no conozco, el clubball, la zumba, el acrosport, el triatlón, las carreras de montaña, los raids de aventura, la escalada, el descanso de barranco, el geocoaching, etc. O sea, usar herramientas que son novedosas, que a los estudiantes les gusta, que normalmente hacen en los gimnasios para mantenerlos motivados, ¿no? Estos autores también destacan que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, son valiosas. Y aquí viene una cita directa de más de 40 palabras. Vean aquí toda la cita, ¿no? Obviamente de más de 40 palabras. Lo de las palabras también hay un contador en Word. En Tools hay una opción que dice Word Count y ahí ustedes le dan para saber la cantidad de palabras. Para que no lo vayan haciendo uno a uno, ¿no? Tenía estudiante que hacía 1, 2, 3, 4. No es necesario, hay un word count en Word. Lo que sí les recomiendo es que nunca usen el APA de Word porque es muy malo y da muchos errores. Es mejor hacerlo manualmente en ese sentido. Ok, entonces aquí viene la cita directa de más de 40 palabras. Obviamente viene González Cutre el autor, Herol, quiere decir que hay más de un autor, pero lo voy a poner hasta en la lista de referencia. Publicado en 2017 y aquí está su página. Lo vamos a leer. Porque siempre con un ensayo es la mejor manera de aprender, siempre. Fíjense que cuando yo imparto APA, y que he tomado cursos de APA también, a veces me ponen el manual y entonces uno va leyendo el montón y no ve un solo ejemplo en el manual. Y de pronto uno ve un ejemplo y dice,
entendí, o sea, esto de que más de 40, menos de 40, mayor sangría, menor sangría. Entonces, por eso me gusta explicar todo esto de la normativa APA con el ejemplo, porque ahí nos queda claro ya la cita directa de más de 40 palabras. Entonces, utilizar una tablet para que el alumno registre comportamientos durante su observación, hacer uso de programas de seguimiento de GPS como el Endomondo o el Runtastic, para que el alumnado sepa la distancia recorrido y vea la ruta realizada, usar las redes sociales, por ejemplo, creando grupos de WhatsApp, para compartir con los estudiantes información relevante relacionada con la importancia y los beneficios de la actividad física, dándole consejos y sugerencias para su participación de manera autónoma. O sea que esto también es recomendable, ¿no? Hacer uso de las TIC, que también es una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Otra estrategia importante en torno a la asignatura de educación física es establecer reglas y que todos se sientan involucrados en la actividad. A veces sucede, y no solo en educación física, en cualquier asignatura, que los estudiantes más aventajados, más fuertes o con más experiencia deportiva desplazan al resto de sus compañeros y esto no es inclusivo. Por tanto, es importante que en una práctica se asignen roles, hacer coreografías grupales, impulsar carreras de relevo en las que se transporten en el aire, por ejemplo, todos los compañeros, organizar desplazamientos coordinados en tríos, alternar a los capitanes, a los goleadores, a los anotadores, porque hay una tendencia entonces de que el que es buen goleador siempre es el que hace de goleador y claro, a todo el mundo le gusta meter un gol, pero la idea es también que se estimule el trabajo cooperativo y esto pasa, como les digo, en todas las asignaturas. En redacción, que es la asignatura que imparto, pasa, ¿no? Porque siempre la mejor alumna, ¿no? Levanta la mano, el mejor alumno levanta la mano. O cuando uno va a poner ejemplo, entonces tiene la tendencia a poner de ejemplo pues, los mejores trabajos, que siempre son los mejores alumnos, pero también tiene que haber un equilibrio. ¿Ok? Es importante también incluir a los demás, no solo a los mejores estudiantes, porque recuerden, ¿no?, que el mejor estudiante casi siempre es el que casi no necesita de tu ayuda. El que necesita de tu ayuda es el que le cuesta. Entonces, de contra que le cuesta, nunca le prestas atención, nunca participa, nunca lo pasa. A ver, ¿a quién pasar a la pizarra? ¿Al que ya lo sabe? No, al que tú sabes que le cuesta. Entonces, a ver usted, ¿quién quiere pasar? El que le cuesta nunca va a decir yo. Entonces, usted le da el marcador. Y también le da la confianza para equivocarse, porque eso es lo otro. O sea, todos nos podemos equivocar. Tiene que crearse en el aula un sentido de confianza, de cariño y de respeto. Ok. Entonces, sigamos. Impulsar carreras de relevo. Ok, esto ya lo había leído. Si solo los estudiantes más avanzados participan en las actividades deportivas o en cualquier actividad educativa, el resto de los alumnos no se sentirán motivados a participar y van a sentir que nadie les presta atención. La otra estrategia importante que se debe aplicar es la basada en la teoría de las metas de logro de Nichols, que fue publicada en 1989 y que fue citado en González Cutre 2017. Y ahora viene la cita parafraseada. O sea, lo voy a decir con mis propias palabras, ¿ok? Y vean ustedes que voy a mencionar parentéticamente el autor González Cutre y el año de la publicación, ¿no? Cita parafraseada. ¿Por qué no hay página? Porque lo estoy diciendo con mis propias palabras. ¿Cuándo hay página? Cuando es directa. Esta parafraseada es indirecta y no lleva. Esto quiere decir, esto ya estoy parafraseando, o sea, con mis propias palabras las ideas de otro autor. Esto quiere decir que es importante que el profesor de educación física reconozca el avance individual de cada estudiante, haciendo énfasis en la mejora continua. Antiguamente los profesores de educación física, y esto era cierto cuando yo estudiaba, marcaban los parámetros de logro basados en los mejores resultados de un grupo. Entonces, por ejemplo, carreras de relevo. Entonces, bueno, logró correr terminó, o carreras de largo, de mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo hizo en 20 minutos. Entonces ya, ese era el tiempo en el que todos lo tenían que hacer. Y eso es injusto, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo una persona deportista, delgada, que si tenemos algunos niñitos con sobrepeso, ellos van a ir más lentos. Entonces es como bien discriminatorio eso, ¿no? Entonces, pero así se trabajaba, ¿no? Se marcaban los parámetros de logro basados en los mejores resultados del grupo. Y esto no solo era discriminatorio, sino que también generaba un sentido de incompetencia. Eso que se le llama incompetencia aprendida. E insuficiencia que hacía que muchos estudiantes rechazaran la asignatura. El nuevo docente de educación física, por tanto, deberá plantear metas individuales, diseñar objetivos diferenciados y reconocer el trabajo de cada estudiante de manera valiosa y respetable. Eso es muy importante. Por otro lado, también es necesario que el docente suministre retroalimentaciones positivas, de forma tal que el refuerzo externo se produzca
y pues refuerzo que además es necesario. Bueno, de forma tal que este refuerzo externo y sin duda necesario, ayuda al estudiante a sentirse motivado. Cuando un estudiante solo recibe críticas, señalamientos negativos y regaños, no hay una verdadera motivación hacia su intrínseca capacidad de mejorar. Por tanto, es importante que un buen profesor destaque siempre los puntos positivos de un estudiante, reconozca su esfuerzo y valore su mejora continua, porque no todos los estudiantes son iguales, no todos tienen los mismos ritmos de aprendizaje, entonces uno tiene que entender eso. Todos los estudiantes sin duda tienen la capacidad de ser una mejor versión de sí mismos y esto debe ser algo que el docente recuerde en todo momento. Y me gustó mucho algo que me dijo una persona. No poner a competir al estudiante para ser mejor que el otro, sino ponerlo a competir para ser mejor que él mismo. Y me gustó porque así debe de ser, ¿no? O sea, yo no me tengo que comparar con los demás, porque imagínense, si a veces yo me comparo con un estudiante que es el mejor de la clase, que siempre termina primero, que probablemente tiene alguna habilidad, por ejemplo, a la hora de hacer ensayos lingüística, yo a lo mejor soy lógico-matemático y me cuesta más. Entonces yo me puedo sentir que no tengo la capacidad, pero si yo trato de mejorar de manera individual, sin compararme tanto con el otro, no, porque esas comparaciones no siempre son buenas, entonces uno siempre puede mejorar. Entonces es difícil a veces superar al otro, pero superarse a uno mismo siempre es posible. Entonces esa más o menos debe ser la lógica que también nosotros los maestros tenemos que instaurar en un aula de clase. El tema de la competencia hay que manejarlo con cuidado porque no puede ser una competencia insana tampoco. Entonces sí, está bien que haya competencia, pero sin que sea insana. Bueno, otra estrategia que de hecho no solo se usa en la clase de educación física, sino en otra, es la música, ¿no? Pero en educación física más. Es una estrategia muy valiosa para mantener un buen nivel de motivación. Los estudios, de hecho, de Karagiorgis 2017 y Karagiorgis 2018, quiere decir que este autor tiene dos estudios sobre el tema, uno publicado en 2017 y el otro en 2018. Estos citados en González Cutre 2017, viene una cita directa de menos de 40 palabras, por tanto voy a insertar en el documento, aquí tiene su página, demuestran el efecto motivacional de la música, generando un cambio de actitud y en la autoevaluación a través de la mejora de la competencia percibida y el desarrollo de un sentimiento de control. El uso estratégico de la música puede ayudar en los ejercicios de resistencia y en las tareas repetitivas que pueden resultar aburridas o tediosas. Entonces ahí está, cita directa de menos de 40 palabras. Seguimos. Otra estrategia valiosa es la agrupación aleatoria, que evita la división del alumnado siguiendo criterios de competencia, que era lo que hablábamos. Según señala González Cutre 2017, aquí viene una cita parafraseada, el ejemplo más común de esta incómoda situación es cuando el docente deja que el alumno forme los grupos libremente, seleccionando a dos estudiantes que piden consecutivamente a los compañeros para formar dos grupos, quedándose las personas con menor nivel de habilidad siempre en último lugar. Y eso es triste cuando ves a los niños con ese nivel de agrupación. Entonces viene ahora una cita directa, véanla aquí, ¿ok? Con comillas, tiene menos de 40 palabras. De esta manera se genera un sentimiento de incompetencia aprendida, así se llama, que es fácilmente evitable utilizando otros sistemas de agrupación, como el aleatorio, ¿no? Saquen numeritos y así formamos los grupos. O también el de la formación de equipos equilibrados por parte del docente. Uno puede crear los grupos, a veces es necesario, para también romper esas alianzas de que ha sido su maestra durante 5 años y siempre trabaja con las mismas personas. Entonces hay que tratar de que trabajen con otros compañeros. En una clase de educación física, tal como ocurre en matemáticas, en una de español o de ciencias naturales, soy un gato. El docente sabe que hay algunos discentes con mayor habilidad física, pero esto no debe significar nunca la marginación del resto de los compañeros. Es necesario señalar que el docente de educación física tiene siempre que fomentar la integración de todos los estudiantes, promoviendo la colaboración y el trabajo de pares. Estas también son estrategias de enseñanza-aprendizaje. Con esto no se quiere decir, porque recuerden que en el ensayo de tipo científico argumentativo no se habla en primera persona. La única excepción, y lo van a ver, es cuando hagan ensayos personales, donde sí pueden hablar en primera persona del yo. En el resto de los ensayos siempre la tercera persona. ¿Qué intento decir con esto? Se ha hallado, se entiende, se señala, se concluye. No se dice yo he encontrado, yo he concluido, no. Entonces, con esto no se quiere decir que no habrá competencia entre los alumnos, ya que la competencia es parte de la vida.
sino que se manejará una visión integradora y holística que permita que todos alcancen su verdadero potencial. Vamos a la siguiente estrategia. Otra estrategia útil es el empleo de estilos de enseñanza que sean participativos. Según plantea Delgado Noguera, 1991, citado donde, en González Cutre, 2017, cita otra cita, dentro de estos estilos encontramos la enseñanza recíproca, los grupos reducidos y la microenseñanza. Vamos a ver qué es esto. Aquí viene una cita, directa, de más de 40 palabras, por eso va en párrafo aparte, con esta mayor sangría y además va siempre su paginación. En la enseñanza recíproca se cede el rol de observador corrector al estudiante, de tal manera que un compañero o compañeros ejecuten y otros les den el feedback. Ejemplo, trabajo de pases por parejas en voleibol. Es muy importante una adecuada y progresiva formación para la observación, así como facilitar una hoja de observación con pocos ítems. El trabajo por grupo reducido parte de la misma dinámica, pero con un mayor número de roles docentes. Puede ser anotador, ayuda, encargado de material, encargado de filmar, entrenador, etc. También se puede utilizar un estilo de microenseñanza que incluye el rol del docente completo, en el que el estudiante puede dirigir en etapas menos avanzadas la fase inicial de la sesión y en los últimos cursos sea capaz de dirigir la sesión completa imitando a su profesor. Entonces, estas también son estrategias de enseñanza-aprendizaje. Otra estrategia recomendada es usar recompensas limitadas con el estudiante. De acuerdo a la teoría clásica de Watson de estímulo-respuesta citado en Peñafiel, Ochoa y Heredia 2010, cita otra cita, la mayoría de acciones y estrategias se planifican en función a la respuesta positiva. De este modo, el reforzamiento, que puede ser regalo o prebenda, debe ser limitado. Aquí ven, cita directa de menos de 40 palabras, por tanto deberá llevar comillas, directa, tiene que llevar paginación y tiene que llevar los autores, ¿no? Y obviamente aquí quiere decir que yo a quién me estoy leyendo. Si ustedes se fijan, en Peñal, Ochoa y Heredia 2010, no, estoy citando entiendo. De acuerdo a la teoría clásica de Watson, estímulo-respuesta, que está citada, o sea, Watson está citada en Peñafiel, Ochoa y Heredia, documento 2010. O sea, yo me estoy leyendo a Watson, no directamente el de Watson, me estoy leyendo el de Peñafiel, Ochoa y Heredia 2010, y porque son Peñafiel, Ochoa, sí. Y en otras palabras, la cita que estoy recuperando, pero eso es una cita de otra cita. La dice Watson, pero la encontré en Peñafiel, ¿no? Entonces, igual, comilla, página. Esto quiere decir que hasta los 5 años los profesores de educación física pueden usar el premio cuando el estudiante tiene un buen rendimiento, ya que según Piaget esto estimula la participación y la motivación. Sin embargo, después de esta edad de los 5 años, la mejor estrategia es ir disminuyendo cada vez más el premio hasta lograr que el estudiante haga conciencia de que sus acciones están enfocadas a la consecución de objetivos puntuales. O sea, que ya no lo haga porque le das caramelos o porque los dejas salir a receso, ¿no? Tácticas docentes, sino porque realmente ellos quieren mejorar. También se puede usar la estrategia que se basa en estilos de enseñanza basados en la técnica de la indagación. Delgado Noguera, 1991, citado en González Cutre, 2017, explica que los estilos cognitivos, que se llaman descubrimiento guiado y resolución de problemas, y el estilo creativo, le proporciona mucha autonomía al estudiante, porque éste debe buscar las formas más efectivas para resolver un problema planteado por el profesor de esta manera. Por el profesor. Entonces, esta es una cita parafraseada, vean ustedes que menciono, que lo dice Delgado Noguera, citado en González Cutre, pero vean ustedes que no hay página porque lo estoy recuperando con mis propias palabras. Finalmente, aunque no menos importante, es esencial usar una estrategia basada en el dinamismo, la pasión y la alegría. El docente de educación física debe transmitir la emoción por lo que hace, llegar al aula contento y animado. Un docente motivado y feliz con lo que hace es esencial en todas las asignaturas, pero más en una que involucra la actividad física, la energía y la vitalidad. Entonces, ya yo en todo mi desarrollo, ¿qué fue lo que desarrollé? Todo aquello que yo mencioné en mi abstract, todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje que puede usar un docente de educación física. Y ahora voy a mis conclusiones, donde viene el remate y la reflexión final. La utilización de distintas herramientas de enseñanza-aprendizaje en educación física es vital para lograr una formación integral de los estudiantes. Estas estrategias deben ser parte de una planeación meticulosa y ser incorporadas dentro, obviamente, de las unidades didácticas y los planes anuales impulsados desde la asignatura. La combinación de distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje aumenta la motivación de los estudiantes, les presenta retos que ellos se ven animados a afrontar.
Personaliza la enseñanza según las características individuales de cada estudiante. Los ayuda a integrarse, a sentirse capaces de lograr alcanzar su mayor potencial y lograr objetivos puntuales. El dominio de las distintas estrategias mencionadas en este ensayo permite variar la forma en que los estudiantes construyen aprendizajes significativos y es una excelente manera de promover un entorno ameno, respetuoso y entretenido. Y ahora que viene mi lista de referencias, si ustedes se fijan, debe estar ordenada alfabéticamente, con sangría francesa, sin numeración y sin el hipervínculo de los URL. Word también te ofrece la posibilidad de seleccionar todas tus listas de referencia, que aquí son 1, 2, 3, 4, y la pueden ordenar alfabéticamente, ¿ok? Lo pueden hacer automáticamente, pero bueno, también lo pueden hacer manualmente, ¿verdad? Pero solo pues, es fácil automáticamente, pero bueno, obviamente según las letras del alfabeto, alfabéticamente. Y lo de la sangría lo pueden hacer con Tab, obviamente, pero también lo pueden seleccionar todo. Y creo que se van a formato interlineados y hay una opción que te da sangría francesa. Entonces lo pueden aplicar. Igual estos espacios, que a veces me lo preguntan en los comentarios, profe, ¿cómo hago para dejar estos espacios? Estos espacios se pueden dejar con Tab, pero ustedes saben lo que es ir párrafo por párrafo dándole Tab. Entonces quiero que sepan que Word tiene la opción de que ustedes puedan aplicar eso de un solo. Entonces trabajan el ensayo, seleccionan todo y le dan sangría de primera línea. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, recuerden siempre el 1.5, recuerden siempre el tipo de letra, ¿ok? Y sobre todo recuerden, y esto es una recomendación muy importante, ¿ok? Ahora que ya hemos terminado, recuerden que lo ideal es dejar por lo menos unos 5 días para hacer el ensayo. ¿Por qué? El primer día es solo para recuperar y leer información, ir sacando cita. El segundo día, bueno, yo diría más, tal vez 2 días, pues 2 días de recuperación. Luego, de escribir el ensayo debería ser unos 2 días más. Hacer la introducción, la conclusión, la recomendación. Pero hay que dejar un día de comodín en el cual ustedes dejen descansar el ensayo y no hacer nada ese día y revisarlo al siguiente. ¿Por qué? Porque uno tiende, sin querer, como ya está cansado, lo ha leído tantas veces, tiende a no ver los errores. Entonces es bueno dejar 2 días para recuperar información, dejar 2 días para redactar, o puede ser recuperar información un día, 2 días para redactar, un día para descansar en que no le tocan nada y el otro día para revisar y encontrar errores, ¿no? Lo ideal en unos 5 días se puede hacer. Obviamente, me lo preguntan mucho también, ¿puedo hacer un ensayo en un día, profesora? Sí, pero no va a ser un ensayo de calidad. Okay. Obviamente, pues la experiencia abona mucho. O sea, a ver, si ustedes me pidieran que yo hiciera un ensayo un día, lo haría, lo podría hacer, pero no es lo recomendable. Lo podría hacer sí, o sea, dejando de hacer otras cosas, pero no es lo recomendable nunca, o sea, mucho menos si este es tu primer ensayo. Bueno, pues espero que les haya quedado claro los pasos a seguir a la hora de hacer un ensayo. Recuerden ustedes que simplemente es una introducción donde presentan una tesis, desarrollo, conclusión, lista de referencias y si el profesor lo pide, también un abstract. Los invito por favor a suscribirse a este canal, a regalarme un like, a compartir el link de estos videos en redes sociales. También si ustedes necesitan asesorías personalizadas conmigo, les dejo mi correo, ¿ok? Las asesorías para la elaboración de ensayos cuestan $99.99 para que ustedes lo sepan. ¿Qué es lo que incluye esos $99.99? Yo ayudarlos a revisarles las citas directas, indirectas, ver si la página está correcta, o ayudarlos, por ejemplo, si no saben sacar cita, a explicarles cómo se sacan la cita, cuándo se aplica el EROL, cuándo no, qué pasa si yo tengo fuentes con un autor, si tengo de 2 autores, si tengo de 3 autores, si tengo de 10 autores, cómo debo proceder. ¿Ok? Les enseño todos esos truquitos de la normativa APA para que no se la tengan que leer toda, aunque obviamente la idea es leerlo toda. Pero bueno, quiero que sepan que pueden contar conmigo. Les mando un beso y un abrazo, los quiero mucho y nos seguimos viendo. Bye bye.